Muchas gracias por participar en este webinar. Espero que sea todo lo interesante que yo espero que sea y dar así algunas pautas de lo que nosotros creemos que se va a llevar a nivel de ciberseguridad integral en profundidad a partir de ahora. Eh, Simplemente, bueno, no sé si habrá sospechosos habituales que ya han participado en algún webinar, pero bueno, suelo repetir un webinar que ya he hecho. Pero bueno, repito siempre, los webinars, cuanto más interactivos mejor. Y si me puedo salir del PowerPoint y una presentación que hemos elaborado para ilustrar lo que nos vamos a decir, mucho mejor. Cuanto más fluye el webinar y más interesante es. Y lo dicho, ojalá no pase la primera diapo y nos dediquemos a comentar lo que es la ciberseguridad integral en profundidad para fortalecer los eslabones de la cadena de seguridad, que son muchos y son complejos. Lo dicho, sin ningún tipo de problema se pueden hacer preguntas. Al final de la presentación resolveremos las dudas, pero bueno, si puede ser interactivo, no hay ningún tipo de problema con ello y de hecho estaré encantadísimo. Procedo, por tanto, a proseguir con la presentación. Vale. Yo soy Hugo Zunzarren, el CISO y el DPO de Bravent, el Technical Lead, y me dedico a la ciberseguridad desde hace muchos años y con una especialización en inteligencia, en ciberinteligencia, desde hace 25 años, alguno más, por desgracia, y bueno, espero que poder plasmar todo lo que esos 25 años me han enseñado en esta corta hora. Y si no, por supuesto, podremos continuar hablando más adelante. ¿Qué es Bravent? Bravent es una empresa que es partner de Microsoft y por tanto innova y genera nuevos proyectos desde la tecnología de Microsoft, compaginando las diferentes capacidades que esta empresa propone. Trabaja con las tecnologías más avanzadas que hay a nivel de mercado. Tenemos en Bravent auténticos expertos en cosas muy punteras de inteligencia artificial, de data analytics, de realidad extendida. Ya quisieran muchas empresas del mundo tener los expertos que hay en Bravent. Nació en 2013, por lo cual ya llevamos pegándonos en el mercado un cierto tiempo. Somos más de 150 personas y la verdad es que tenemos un engagement con los clientes muy alto. El 90% de ellos suelen repetir. Como decía, somos partner de Microsoft y nos podemos jactar y enorgullecer de tener los mejores reconocimientos de esta empresa y nos especializamos en innovación. Tenemos un laboratorio de innovación en Madrid, en donde trabajaremos sobre temas cloud, temas de inteligencia artificial y data analytics, como decía, realidad extendida y metaverso, Internet de las cosas, ciberseguridad en este caso y modern work. En este caso, bueno, pues obviamente nos limitaremos o ceñiremos a lo que es la ciberseguridad y yo quiero ir un poquito más allá de la seguridad en general. Espero que al final de mi webinar quede claro que mi tesis, ¿no? O el axioma que quiero defender en este webinar, que la ciberseguridad está muy bien, pero a día de hoy se queda corta y que deberíamos concebir la ciberseguridad de forma más holística. Pero bueno, esto será una cosa que tengo yo que defender y espero que estén de acuerdo o que por lo menos emitan sus dudas al final de este webinar y que podremos resolver las discrepancias y dudas al final del mismo. Tenemos clientes de alto nivel que nos avalan y por tanto nos permiten estar aquí diciendo lo que decimos porque, bueno, ellos confían en nosotros, lo cual quiere decir que algo bien estaremos haciendo y espero también demostrarlo a nivel de ciberseguridad en este webinar. ¿Qué es lo que nos ocurre a día de hoy con la seguridad y con el mundo tan cambiante en el que estamos? Que podemos apostar todo, y de hecho a muchas veces se ha apostado hasta ahora en la tecnología, solo tecnología,
Pero como dice Bruce Schneier, si se cree en la tecnología, si se cree en la tecnología, porque si se cree que la tecnología puede resolver los problemas de seguridad, entonces no entendemos los problemas, que yo creo que es el principal problema que existe, y entonces no entendemos la tecnología, porque la tecnología llega hasta donde llega y los problemas son mucho más complejos que las tecnologías. A día de hoy, una sola tecnología, por muy puntera que sea, no vale para las complejidades del mundo cambiante y volátil en el que estamos. Eh, la tecnología es clave, sí, nos ayuda, pero es un medio, no un fin. Es mucho más importante el conocimiento, en ese caso diría la ciberinteligencia, para entender qué es lo que los atacantes, ciberdelincuentes podrían hacer contra nosotros, y podemos trabajar la seguridad desde múltiples puntos, porque la seguridad integral en profundidad tiene que apoyarse en los recursos humanos, tiene que apoyarse en compliance, obviamente, también tiene que apoyarse en tecnología, tiene que apoyarse en I+D+I, tiene que apoyarse en todo el mundo. Existen análisis en los que por suerte he participado en la Universidad Autónoma, en donde ponen de manifiesto muy claramente que el clima laboral es un principal caso de problemas de ciberseguridad, es decir, no tener un alineamiento con la estrategia de la empresa, no estar a gusto en su puesto de trabajo, genera problemas de ciberseguridad. Por tanto, la ciberseguridad se trabaja desde la persona y para la persona. Y entre todos, desde la persona y para la persona, si lo hacemos para cada una de las personas, estaremos trabajando sobre el negocio. Tengamos en cuenta que cualquier procedimiento de seguridad, y la ciberseguridad es otro procedimiento más, lo único que hace es apoyar al negocio. No es un fin en sí mismo, sino que debe permitir que la empresa sea sostenible a lo largo del tiempo y que no tenga problemas no tenga problemas de filtración, de multas, de pérdida de capital a nivel de conocimiento, que no sufra extorsiones, etcétera, etcétera. Soporta el negocio y hace que todo el mundo pueda trabajar, pero las personas, como partícipes de esta seguridad, también son parte de esa seguridad y son garantes del trabajo sostenible del compañero y del otro compañero y de su jefe y del CEO. Y el CEO, a su vez, hace lo mismo con cada uno de sus empleados. Entre todos, eh, hacemos una ciberseguridad y una seguridad que sea sostenible a lo largo del tiempo. Pero para eso hay que apoyarse y tener el conocimiento de que todos participamos y qué tecnologías nos ayudan a participar. ¿Vale? Los actores de amenazas han evolucionado muchísimo y a día de hoy ya no existe un solo tipo de actor de amenaza. Desde la ciberinteligencia y desde la inteligencia se trabaja el perfilado de estos actores, se entienden sus modus operandi y eso se traduce en indicadores de ataque, en indicadores de compromiso, como vemos más adelante, que permiten modelizar reglas de firewall, que permiten modelizar sistemas de microsegmentación de redes, que permiten entender qué es lo necesario para contrarrestar las acciones más habituales, pero cuando hay un ataque dirigido, nos van a analizar, nos van a entender quiénes somos los que participamos en la empresa, cuáles son los diferentes perfiles, cuáles son nuestras vulnerabilidades humanas y van a empezar a trabajar sobre ellas. A día de hoy ya tenemos personas, tenemos hackers, tenemos grupos de cibercriminales que se dedican a pentestear e intentar romper lo que son la seguridad perimetral y la seguridad interna de las empresas, pero tenemos otros grupos en donde se dedican también a hacer exactamente lo mismo, pero con las personas, para poder saber cuál es el punto débil de una persona, aprovecharlo y que esta persona sea el punto de entrada, ¿no? Que luego en los otros equipos participarán. A día de hoy son organizaciones criminales en donde tenemos diferentes pools de expertise. Hay expertos en gathering, expertos en pentesting, expertos en creación de malware adecuado al target. ¿Y qué target? Pues porque tenemos expertos en determinar cuáles son los targets más adecuados para realizar el ataque. Y estos analistas, por ejemplo, esta última tipología de cibercriminal,
va a analizar cuál es la cadena de relaciones de una empresa. Es decir, si una empresa es partner de Telefónica y el objetivo es Telefónica, a lo mejor es sencillo atacar a una persona que participa dentro del partner y a través del partner atacar a Telefónica, ¿vale? Por decirlo de una cadena sencilla que puede llegar a ser extremadamente compleja. Eh, Esto cada vez con la inteligencia artificial se hace con mayor alcance y con mayor impacto. A esa persona, que puede ser el punto débil, como decía, también partícipe, eh, le van a llegar, como ha sido elegido como punto débil, le va a llegar gran cantidad de información, será mucho spam, mucho phishing, información falsa que va a modificar su percepción hacia algo para pensar que es fiable cuando en realidad no lo es, hasta que al final, después de una avalancha de acciones en contra suya, por fin es pirateado y ya empieza la seguidilla, ¿no? O sea, de esa persona a la empresa, dentro de la empresa se buscará a un nuevo mejor, a un nuevo mejor amigo, ¿no? Que sea el vector del ataque, es decir, el análisis del mejor disparo al punto más débil y así ir escalando poco a poco con toda la paciencia del mundo, porque estos cibercriminales, nosotros no somos el único target, somos uno más de los tropecientos que tienen dentro de su scope. Y todo esto, la inteligencia artificial es clave porque automatiza los ataques, automatiza los análisis, automatiza la detección de la detección para saber si han sido detectados en todos los sistemas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos algunos datos que podrán visualizar, no me voy a extender en ellos porque no, porque al final son datos objetivos que indican por qué es importante tener esto claro. Lo podrán ver en la presentación, podrán ver en el vídeo que se subirá a YouTube y del cual serán debidamente informados a través de un correo. Y por tanto, como decía, fortalecer la principal línea de defensa en las personas nos permite, bueno, que las personas sean partícipes y el principal, la primera capa, ¿no? Inteligencia puede ser algo que nos dice muy lejos, pero sería la última parte. Lo que es la seguridad integral en profundidad, se trabajan capas de seguridad. Primero una capa, si penetramos la primera capa hay que penetrar la segunda y así sucesivamente. Hay diferentes capas, la primera capa es las personas. Fortaleciendo cada eslabón, fortalecemos la cadena. La apertura de ciberseguridad y diría de seguridad no está completa si no se incluye el factor humano y no se focaliza incluso en el factor humano. Además, existen normativas que impelen a ello. La organización cumple con el deber de vigilancia y salvaguarda al empleado de posibles riesgos inconscientes teniendo un sistema en donde lo tiene en cuenta. Y así no solamente lo aprovechamos como recurso, sino que además cumplimos la ley. Porque una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. No podemos soslayar en este momento a nivel de la seguridad, porque los impactos cruzados son muy importantes, ninguno de los eslabones. Todos los eslabones son importantes, como voy a pretender y como voy a intentar explicar a continuación. ¿Cuál es la solución a todo lo anterior? Detección prematura, ciberinteligencia, también control de los sistemas y del comportamiento humano y del comportamiento de los sistemas, detección de comportamientos atípicos, creación de líneas base de comportamiento normal para poder determinar comportamientos atípicos, análisis de riesgo para poder entender si lo estamos disminuyendo o no, formación, sensibilización, trabajo en equipo, explicación continua de las nuevas tendencias a nivel de ataques para que la gente cuando reciba una llamada de teléfono y acto seguido un SMS y acto seguido un email, sepan que en realidad lo que hay detrás es un grupo malicioso, su nombre ha aparecido en una base de datos que se ha comprado en Deep Dark Web y que va a ser objeto de un asedio mediático continuado y que tenga este ojo a visor, porque por ejemplo, pues estos son los ataques TOAD y ese tipo de cosas, pues eso es lo que pasa. Tu nombre ha sido elegido en la base de datos, van a intentar ir a por ti durante X tiempo, con todos los medios que tienen, optimizados y facilitados por inteligencia artificial, vas a sufrir el asedio, como decía, y luego si no ha pasado nada, pues pasarán a otro, ¿vale? Y esa base de datos será revendida a otro actor malicioso con un modus operandi distinto
el primero con su modus operandi habrá conseguido X éxitos a través de esa base de datos, los que no, los revende y que el siguiente haga lo suyo. Así funciona. Entonces, el enfoque integral de seguridad debe considerar la seguridad lógica, física, cibernética, reputacional, legal y económica, porque está todo interconectado. Y todo se inicia en un análisis de riesgos, en una auditoría previa y lo que se llaman las engagement due diligence, es decir, el conocimiento de qué es lo que nuestro ecosistema alrededor, el análisis de cada uno de los partners, el análisis de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que se llama el análisis ABC, a nivel de quién es quién hace qué, son de confiar, no son confiables o no son, etcétera, etcétera, ¿vale? Pequeñas auditorías, pequeñas investigaciones, lo que se llaman due diligence. Nuestro ecosistema está sano, está verificado, no está comprometido de inicio, lo sabemos, y si no sabemos, sabemos que no lo sabemos, prácticamente es lo más importante. Podemos saber y saber que no sabemos, pero no saber que no sabemos es lo peor que nos puede pasar. Y a partir de ahí, empezar a trabajar. Los sistemas, las políticas, las reglamentaciones, las normativas, pero el análisis de riesgos es la base. Y el análisis de riesgos, además, no tiene que ser un análisis de riesgos tipo 27001, en donde solamente vamos a considerar ciertos activos, ciertas amenazas, sino que debe considerar todo, la seguridad cibernética, pero también la reputacional, la legal y la económica, porque a través de un ataque cibernético o desde un ataque reputacional podemos generar ciertos problemas internos, como decíamos antes, de deslealtad. La empresa va mal, esto ya no es lo que era, y entonces la gente deja de vigilar, deja de leerse los manuales, deja de considerar las reglas que se le han impuesto y van a empezar a provocar fallos en la seguridad. Seguridad física, pedagógica y también cibernética, de todo. El ataque empezó reputacionalmente, se propaga cibernéticamente, acaba teniendo un impacto legal y, por tanto, finalmente económico. Al final, y la seguidilla esta me la acabo de inventar. Podría ser otra seguidilla distinta. ¿Por qué otra seguidilla será? En función de cada partner, en función de cada actor, en función de cada objetivo. Estas interrelaciones son las que van a listar y van a encontrar la parte de análisis de inteligencia del hipotético actor malicioso que está formado por pools de expertise. Pues en esa pool de expertise será el de análisis de inteligencia, encontrarán lo que se denomina el centro de gravedad de la organización y establecerá un procedimiento que se basará, pues como decía en este caso y para este ejemplo, empezaremos por reputación, pasaremos a ciber, luego físico, luego bla, bla, bla. Al final el objetivo es tener un impacto económico que alguien ha pedido, que podría ser incluso, oye, necesito que esta empresa tenga muchos problemas económicos, necesito que pierda muchos clientes porque me la quiero comprar. Y listo. Y al final de una empresa que valía X, al final tenemos una empresa que vale mucho menos y que es asequible por el objetivo, por el peticionario de la operación. Eso se llaman Cyber Black Ops. Y esas cosas se venden en Deep y Dark Web. Por tanto, la única manera de contrarrestar tanta maldad en nuestra contra es tener un puzzle bien hilado. Y trabajemos todos en conjunción, seguridad, compliance, personas y herramientas. Todo hilado en función del análisis de riesgo, como decía, y no solamente el riesgo ciber, sino el riesgo global de la empresa, tanto a nivel estratégico, en qué ámbito se encuentra, económico, contra quién se pelea, cómo se pelea contra los demás, quiénes son los demás, qué capacidades tienen los demás, ah, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, dentro del análisis de riesgos podríamos tener nuevos clientes y nuevos partners cada vez. Conseguimos un cliente nuevo, nuestro análisis de riesgos se modifica. Si nuestro cliente es una persona, bueno, con un scope de un alcance económico X, bueno, pero si de pronto nuestro cliente es una empresa afín a Vladimir Putin, me lo imagino, o a Zelensky o a Joe Biden, nuestro análisis de riesgo se modifica radicalmente, porque podemos ser vector de ataque. Ya alguien nos va a señalar con el dedo como diciendo, colabora con tal,
somos detractores y ya tendremos en nuestra contra hacktivistas, activistas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nuestro análisis de riesgos solamente por tener un cliente nuevo acaba de modificarse. Lo mismo pasa con un partner, lo mismo pasa con la tecnología, lo mismo pasa con todo. Due diligence de todo, control de todo y la fiesta en paz. Como decía, tenemos toda una playa de herramientas que tenemos que poner en marcha, siempre desde el análisis de riesgo multifacético, como decía, no solamente el cibernético, ¿vale? Y que se puede modelizar y se puede controlar a través de Cyber Threat Intelligence para lo que es cibernético, inteligencia competitiva, inteligencia económica, inteligencia empresarial, inteligencia de amenazas para todo lo demás, inteligencia social para lo que son el aplanamiento, por ejemplo, de la opinión pública en nuestra contra, rumores maliciosos en nuestra contra, que serán generadores de y a partir de ahí, si nuestro nivel de riesgo aumenta, si nuestro DEFCON aumenta, por decirlo de alguna manera, pues empezamos a tener procedimientos de análisis de bugs, etcétera, etcétera, y tendríamos que estar en consonancia con diferentes normativas que tendremos aquí, pero que enumeraré al final del todo. Entonces, la seguridad integral en profundidad son dos conceptos en uno. Y es algo novedoso, aunque se lleva haciendo de toda la vida. En los 25, casi 26 años que llevo trabajando en este ámbito, siempre he oído desde el minuto cero que los malos son pocos, son hábiles, son flexibles y actúan de manera rápida y contundente y sabiendo dónde hay que atacar. Eso, a día de hoy, con las grandes palabras militares que se suelen utilizar en seguridad, se llaman amenazas híbridas eh, y, en acciones asimétricas, ¿vale? Del débil al fuerte, en donde el fuerte es la empresa, en este caso nosotros. Antes no lo llamábamos híbrido asimétrico, pero es lo que hay ahora. O sea, pero era así, o sea, era híbrido y asimétrico. Entonces nosotros, nuestro trabajo en inteligencia y ciberinteligencia, pues teníamos que considerar todo el entorno, porque para nosotros todo era importante, porque era VUCA, era volátil, incierto, complejo, ambiguo, y además ahora mucho más, con todo el tema de Internet, etcétera, etcétera, hiperconectada. Esto hace que la seguridad ya no se deba abordar como se abordaba ahora, ¿no? Por compartimentos estancos, con Magic por un lado, con Meari con un lado, sino con un estándar por aquí, otro estándar por allá, sino que, es decir, ya no puede estar compartimentado, sino que todo tiene que estar en un mismo pool, en un mismo sitio en donde tengamos diferentes inputs, una cosa que se denomina en defensa War Room, que de toda la vida se ha hecho en donde se modelizan todos los impactos, venga de donde vengan, y se mete en la coctelera y se analiza para entender los impactos a primer, segundo y tercer nivel. Esto es lo que se denomina en profundidad, integral en profundidad, con diferentes capas y con un análisis integral de los diferentes impactos que podremos padecer. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Pues primero el enfoque de seguridad integral, saber qué es lo que tenemos que hacer, que queremos hacerlo así. Es decir, es un enfoque que tenemos que decidir tener, ¿vale? No, no es un enfoque per se, es una opinión, es una decisión. Saber que son responsabilidades compartidas y que tendremos que concienciar y formar a todo el mundo con este nuevo enfoque. Estar siempre al corriente de las principales vulnerabilidades y contemplar las vulnerabilidades humanas como vulnerabilidades del sistema, abundar en las buenas prácticas, por tanto, como decía antes, colaborar y hacer responsable a toda la cadena de valor, tanto partners como clientes. Eso ya se hace con muchos estándares, como por ejemplo el Esquema Nacional de Seguridad. Colaborar e identificar con inteligencia en las amenazas para poderse adelantar a ellas. Estar continuamente, desde la misma inteligencia, informados sobre actores maliciosos. Estar al corriente de las propias vulnerabilidades
perfilar los actores maliciosos y desde el análisis de riesgos determinar qué actor malicioso está encima tendríamos en el entorno nuestro que pueda aprovechar alguna de nuestras vulnerabilidades. Si no hay, si nosotros somos conscientes de nuestras vulnerabilidades y no hay ningún actor malicioso capaz de aprovecharlas, ahí haríamos una gestión de riesgo, ¿vale? Pero como tenemos el riesgo analizado y lo tenemos localizado, podemos gestionar el riesgo. Esto quiere decir que decidiremos dónde invertir. Y no hace falta invertir en todo mucho para tener una seguridad tipo fortaleza bastionada ahí en donde nadie puede hacer nada, sino que sabremos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Para ello tendríamos que utilizar herramientas avanzadas que nos permitan focalizar en ese riesgo muy concreto, ¿vale? Y estar siempre, por tanto, preparado para ataque desde la inteligencia, ciberinteligencia CTI. La inteligencia. Tendríamos que trastear y tendríamos que obtener información de Deep Dark Web, de Dark Web, de Deep Web, OSINT, con todas las capacidades que existen y meter todo eso en nuestro sistema para que sean capaces de machear lo que nos pasa, eventos de seguridad, alguien golpea puertos, alguien está haciendo toc 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 en las IPs, en los DNS, y eso se parece al modus operandi del actor tal. El actor tal tiene un modus operandi tal y hace esto, tiene este perfil, es decir, su voluntad, su alcance, su capacidad es esta, es decir, es un elemento hacktivista en donde lo que quiere es poner de manifiesto y exponer ante la opinión pública los trapos sucios de la empresa. No es una persona que vaya a vender la base de datos de clientes ni nada por el estilo. No obstante, no olvidemos que un ataque precede a otro porque luego cuando alguien ha conseguido entrar, revende en Deep Web la forma en donde se ha atacado, donde se ha conseguido, para que el siguiente haga lo propio, o incluso deja una pequeñita puerta abierta diciendo, oye, que he dejado aquí una pequeña trampilla, el que a cambio de X dinero, pues o X cosas, lo que sea, lo que se vaya a canjear, pues te digo dónde está y tú entras y haces lo que te dé la gana a ti en función de tu perfil, tu voluntad, tu capacidad y tu perfil, y lo que necesitas en ese momento. Vale, entonces, los ataques oportunistas existen y hay que tener en claro que un ataque precede a otro. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Machear, entender, comprender, estar atentos, estar aware, ¿vale? Como dicen los franceses. Y bueno, pues tener una detección temprana de amenazas, estar continuamente identificando posibles ataques, lo que se llaman técnicas de Threat Analysis Framework, para poder saber qué es lo que podrían hacer cada uno de los atacantes o cada una de las tipologías en función de de mi sistema, ¿vale? Por tanto, ya estar preparados, estar atentos a estar preparados para la kill chain, ¿vale? Para reducir el impacto de las amenazas, tener las balizas de control del sistema colocadas en el lugar donde pasarán las cosas. Por tanto, preparar a la empresa, plan de continuidad de negocio, plan de gestión de crisis, etcétera, etcétera. Implementación de medidas preventivas, pero no técnicas solamente, sino técnicas también que pueden ser formativas, procedimentales, normativas, políticas internas y herramientas que nos permiten aunar todo eso en un todo coherente, ¿vale? Es decir, seríamos preventivos y proactivos simultáneamente. En este caso, por lo que estaríamos viendo, por ejemplo, en esta diapositiva, pues estaríamos atribuyendo ciertos eventos de seguridad que hemos detectado a diferentes actores maliciosos y en este caso, pues podríamos decidir qué hacer en función de si somos objetivos o no somos objetivos, de si puede aprovechar nuestras oportunidades o no. Ahí gestionaríamos el riesgo, como decía. Y todo esto lo tendríamos que tener en cuenta. Esquema nacional de seguridad, NIS 2, cuando se nos lo solicita para cosas muy concretas, el SOC 2, pues DORA, la ISO 27001, la 27701, la 22301, si estamos en determinados entornos, pues IPA, el PCI, obviamente y siempre el GDPR, la OPD, GDD, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta, y eso a nosotros nos va a permitir sobre todo si no somos ENS compliant, NIS 2 compliant, SOC 2 compliant y DORA compliant y 27001 compliant, tener todo esto controlado.
todo esto, porque las propias normas, los propios estándares, tienen tienen gestión de análisis de riesgos, ¿vale? O sea, necesitan un análisis de riesgos para poder empezar. Lo que nosotros proponemos es ampliar el rango de análisis para añadir otras cosas a ese análisis de riesgos, para poder tenerlos controlados, ¿vale? Si no conoces un riesgo, no puedes saber qué te ha dado y entonces cuando te dé no lo verás venir. ¿Y cómo se hace todo esto? Pues teniendo un plan integral de seguridad en profundidad. Todo esto aquilatado, todo esto con políticas y procedimientos. Ponemos aquí a los lados los diferentes perfiles propuestos por ENISA y por la Unión Europea a nivel de perfiles de seguridad que deberíamos tener dentro de las empresas. Pero empezaríamos, obviamente, por encima de todo esto y no aparece, en cero debería estar el análisis de riesgos, posteriormente políticas y procedimientos, formación de ciberseguridad, establecimiento de una seguridad física de acorde a todo lo anterior, una seguridad lógica acorde a todo lo anterior, evaluación constante del riesgo interno, del riesgo corporativo, análisis del riesgo del puesto de trabajo, sistemas de redes de infraestructura acorde a el análisis de riesgos y a lo que es el procedimiento de negocio, con sus aplicativos aceptados y no, los dispositivos móviles controlados, ¿vale? Para ello, nos podemos basar en la normativa y adecuarnos a cada una de las normativas. Cuanto más restrictiva, más segura, pero a lo mejor no adecuada a nuestro sistema de trabajo. Obviamente, siempre, siempre, siempre hay monitorización para poder determinar los comportamientos atípicos. A lo mejor decidir contar con ciberseguros y seguro tener ciberinteligencia para ver lejos y adelantarnos a lo que nos puede ocurrir y tomar una posición defensiva que nos pueda permitir evitar el golpe. Y si nos dan un golpe, por lo menos saber responder de forma adecuada. Cuando digo responder, quiere decir gestión de crisis, plan de continuidad de negocio. No existe la legítima defensa empresarial y no podríamos responder más que de esa manera. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros, ¿cómo proponemos hacer esto siendo partner de Microsoft? Tener un sistema basado en las diferentes capacidades de Microsoft, en donde al final lo que proponemos, lo que hacemos es un CyberSOC 100% Microsoft. Desde el Azure AD, desde Microsoft Intune, con todo integrado, con todas las políticas integradas, con el análisis de riesgo integrado dentro del propio Intune, el propio Azure AD, con la estrategia de seguridad de la información implantada. O sea, nosotros lo que hacemos es implantar las políticas que necesitamos, las normativas que necesitamos, los procedimientos que necesitamos, adecuándonos a la realidad de nuestro negocio, y lo que hacemos es plasmarlo en forma de reglas y sistemas de monitorización y reglas de exclusión, reglas de detección, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues bueno, utilizamos un todo y ese todo le vamos dando capacidades que son en realidad los controles que nos piden, por ejemplo, pues, Escala Nacional de Seguridad o tal. Y lo vamos configurando a través de diferentes sistemas, que sería el Microsoft Defender, el XDR, sistemas de monitorización como el Cloud App, el Microsoft Sentinel, que nos va a dar valor de CTI y valor de detección temprana, y el Microsoft Copilot for Security, que nos va a permitir de una manera ágil y sencilla desde el simple prompt hacer análisis de impactos, análisis de vulnerabilidades, detección de intentos de intrusión de una manera mucho más amigable que desde ciertas consolas o que desde ciertos alertas que hay que ir remontando el evento hasta muy arriba. Con esto de todo integrado, porque se integra nativamente y muy fácilmente, y sobre todo por el Microsoft Copilot, podemos utilizar esta nueva tecnología de inteligencia artificial para activar todo esto en un todo coherente, sobre todo limitando en las fuentes para que no haya falsos positivos o falsos negativos, y teniendo un control absoluto sobre el sistema, desde la información a la que accede a los eventos de seguridad que existen. Es un SOC basado en Microsoft. Simple y llanamente, en donde tenemos implantados directamente
y bajo petición incluso, llave en mano, el esquema nacional de seguridad, DORA, NIS, si lo solicitan, ¿vale? En función de cada uno, claro, obviamente no todo el mundo trabaja en el mismo sitio, pues podemos tener llave en mano el sistema ENS compliant, ISO compliant, DORA compliant, NIS 2 compliant, directamente. Aquí lo tiene, señor. Y lo tiene. Y simplemente desplegar y que eso ya cumpla y que tenga todo lo anterior, insisto, desde la perspectiva de seguridad integral en profundidad. Y muchísimas gracias a ustedes, espero que haya sido de su interés.